Olá, doutora. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. doctor. Ahora sí. Ahora sí. ¿Son todos? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Sí. Ya, porque yo los escucho medio mal. Voy a subir un poco el volumen. ¿Sí? Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, sí. A ver, todos están. Muy bien. ¿Todos me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Sí. Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. Sí. Sí, doctora. Gracias. Bueno, empecemos entonces, ¿ya? Si hay algún problema, me van a decir, porque en realidad esto, bueno, hemos usado ya un semestre, pero todo tiene altibajos, ¿no es cierto? No, nada puede ser perfecto. Entonces, comencemos. ¿Todos pueden verme? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, muy Sí, bien. Sí, doctora. Muy bien. Entonces comenzaremos. Primero les voy a dar la parte general. Quiero que entiendan esta parte. No es difícil, pero es importante para podernos dirigir después las próximas clases. Primero vamos a iniciar diciendo qué es patología clínica, los conceptos generales, los instrumentos importantes. Cada vez que nosotros vamos a una entrevista médica, es decir, a un consultorio médico, por alguna razón, sea esta enfermedad, el médico realiza una entrevista al paciente. Segundo, revisa al paciente. Tercero, realiza con estos dos elementos previos un diagnóstico presuntivo
4, solicita exámenes complementarios, sean de laboratorio o gabinete, establece un diagnóstico integral, desarrolla un esquema de tratamiento, indica tratamiento y sigue la evolución. ¿Todos están entendiendo o hay algún problema técnico? Porque, ¿me escuchan todos? Escuchando, doctora. Doutora, tu áudio não está ligado. Qué bacán. ¿Ahora sí? Sí, doctora, ahora sí. Los problemas técnicos, Sí, siempre a doctor. esta hora les pasa eso a las computadoras. ¿Qué será? Mala suerte. Entonces, hemos visto que hay 3 puntos previos antes de solicitar exámenes clínicos o alguna prueba diagnóstica. Estos 3 pasos previos son la entrevista al paciente, la exploración del paciente. Además, que con estos elementos se va a realizar un examen, un diagnóstico presuntivo. Y esto está ocurriendo en todo el mundo, que cada vez que uno va al médico, no le preguntan nada, no le revisan nada, directamente solicitan las pruebas diagnósticas, lo cual no es correcto. Voy a utilizar mucho el ejemplo del coronavirus, pero así está pasando. No revisan al paciente, no exploran al paciente y directamente piden una prueba rápida. Y eso va a llevar a errores médicos. Con los 2 primeros pasos, aproximadamente 80% del diagnóstico lo tenemos hecho. 80%. Ese 20% restante lo ponen los exámenes complementarios. Lo que quiere decir es que utilizamos la historia clínica y el examen físico del paciente ya como una herramienta que me va a llevar un 80% de diagnóstico sin hacer gran cosa. Y ese 20% solo va a ayudar a corroborar mi diagnóstico presuntivo. Hablemos sobre los conceptos básicos de lo que es patología clínica. La patología clínica es una especialidad médica que se dedica a corroborar el diagnóstico, el pronóstico, la evaluación en general y realiza una vigilancia del tratamiento. Es también llamada medicina de laboratorio, ya que va a integrar ciencia básica con práctica clínica. Es decir, todos los conceptos que hasta ahorita ustedes tienen sueltos, la va a integrar la patología clínica, la medicina del laboratorio. Hace mucho hincapié en el impacto epidemiológico y la salud pública, como vamos a ver más adelante. Ahí está, ya recién están entendiendo por qué sirve llevar medicina social y epidemiología, ¿verdad? Bueno, ¿qué son las pruebas analíticas? Las pruebas analíticas son todos los exámenes de laboratorio que se realizan a un paciente. Es decir, cuando un paciente tiene una enfermedad, se trata de buscar primero a través de la historia clínica y el examen físico y después a través de estos laboratorios médicos la presencia de la enfermedad. Además, ayudan a realizar el diagnóstico, el pronóstico y el seguimiento terapéutico. Los informes de las pruebas analíticas o informes de laboratorio son los dictámenes clínicos que realizan los laboratorios con el fin de plasmar la existencia de estas unidades de medida de los pacientes en magnitudes, es decir, en números, y gozan de heterogeneidad. Todavía no se han puesto de acuerdo todos los laboratorios en qué magnitudes reportar. Varían en terminología en algunos casos,
y en unidades de medida. ¿Qué son las unidades de medida? Las unidades de medida son las cantidades, es decir, los números en los que son medidos todas las variantes de laboratorio, las pruebas de laboratorio. Y estas pueden ser convencionales cuando son reportadas en miligramos decilitro, gramos litro, gramos miligramos litro o gramos decilitro, como ya he mencionado, o en el sistema internacional. A ver, quiero preguntarles, bueno, primero voy a hablarles de valores de referencia o normalidad. Los valores de referencia o normalidad son un conjunto de valores estándares, es decir, un conjunto de magnitudes biológicas que se obtienen a través de un procedimiento determinado. ¿Qué cosa entendemos por el término normalidad? ¿Quién me puede responder? Cada vez que decimos esto no es normal, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien puede decirme? Nos referimos a um rango pré-estabelecido que vemos que é estándar normal para as pessoas. Ya. Y cuando... Normal es lo que está dentro de la homeostasis, hablando del organismo, doctora. Ya, entonces, normalidad es algo que está dentro de un rango, ¿no es cierto? Cada vez que le decimos al novio, esto no es normal, es porque no es su actitud que normalmente, perdón, es una actitud que no está dentro de los rangos. Y estos términos, normalidades o normalidad, pueden ser individuales o poblacionales. Individuales, cuando es solo para un individuo, es decir, para una sola persona. Por ejemplo, hay una cantidad de personas que no tienen las características biotípicas normales en una persona, en un humano. Por ejemplo, los que tienen enanismo pituitario. Estos tienen características únicas en algunos casos y pueden incluso tener anemia sin ser anormales. Otros pueden tener hemoglobinas muy altas sin ser anormales, pero se salen del rango de la población. Y poblacionales, que eso sí podemos llamar normales cuando es en un grupo de población. Por ejemplo, el valor normal poblacional en Brasil es de hemoglobina es entre 14 y 16. En Bolivia, la cantidad normal de hemoglobina poblacional es entre 14 y 12, por ejemplo. Bueno, las magnitudes biológicas tienen variabilidades analíticas de las determinaciones analíticas. Estas magnitudes, es decir, los valores de los exámenes de laboratorio, pueden sufrir variaciones que pueden ser biológicas o analíticas. Biológicas cuando dependen de muchos factores: metabolismo, ingesta de alimentos, ejercicio, si es hombre o mujer, de raza, dietéticos o ambientales. Y estas variaciones son fisiológicas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la glicemia tiene variaciones por el metabolismo, sin ser anormales. Por ejemplo, una vez haber consumido un alimento, una vez habiendo consumido un alimento, sube la glicemia y vuelve a bajar a sus niveles basales. Y eso no es anormal. Todo esto es fisiológico. Otra cosa, que una mujer, cuando está en su estado premenstrual, tiene variaciones en la cantidad de azúcar, sin ser anormal. Esto ocurre en la mayoría de las mujeres. Algunas les afectan, a otras no. También una variación biológica, sin ser una enfermedad, es las variaciones fisiológicas del embarazo, por ejemplo, en la que la mujer puede tener variaciones de la hemoglobina, variaciones de la
del azúcar, variaciones de los electrolitos, y no es una enfermedad en el embarazo, sino es algo fisiológico. Y hay que tenerlo en cuenta cada vez que nosotros nos enfrentamos a los resultados del laboratorio. Y también las variaciones son analíticas. Y esto depende del proceso analítico en la que se encuentra. Estas van a depender de la fase analítica, si es preanalítica, analítica o posanalítica. En la fase preanalítica es aquella en la que se toma la muestra de laboratorio, es decir, la preparación que el paciente tiene para realizar y la técnica en la que realiza el técnico de laboratorio para extraer la muestra. Y aquí sufren ciertos fenómenos que harán variar los resultados al final, habiendo realizado bien el proceso. Por ejemplo, cuando un paciente se requiere, calcio, realizar calcio en un paciente, si se realiza con torniquete, el resultado varía. Porque una vez que se realiza con torniquete, la toma de muestra, se activa la cascada de coagulación y esta consume calcio. Entonces el valor normal del calcio no va a ser el real. Otra cosa también es dar la información correcta al paciente antes de que se tome la muestra. No nos olvidemos que los que toman la muestra son técnicos y ellos pueden tener muchos errores en la toma de muestra. Por ejemplo, en el paciente en el que se va a tomar cortisol, ellos no pueden realizar ejercicio y debe realizarse en la mañana. También los pacientes que tienen, por ejemplo, que realizarse glicemia, no pueden haber consumido alimentos antes de la prueba. Eso va a hacer variar los resultados. En la fase analítica es la forma estandarizada en la que una vez tomada la muestra se van a realizar los exámenes, se van a procesar los exámenes. En este caso, un ligero error en la calibración de las máquinas puede llevar a variaciones analíticas que pueden llevar a un error médico. Y la posanalítica, en la que anda el médico, que una vez habiendo realizado estos dos pasos previos adecuadamente, el médico no sabe interpretar la muestra, o los resultados de la muestra. Por ejemplo, exámenes de laboratorio que los reportan como normales, es decir, están dentro de los estándares denominados como normales. Pero eso cualquiera puede decir está normal o está anormal. ¿Pero qué significa para su paciente? ¿Qué cosa puede significar que estén normales o no? A lo que me refiero es, a ver, un paciente con cáncer, premortem, por así decirlo, le hago exámenes de laboratorio y me reporta todo normal. ¿Mi paciente está sano? No. No. Y no va a estar sano porque mi paciente tiene una patología. ¿Pero qué significa que esté normal para mi paciente? Puede significar que está en la fase preanalítica mal, que sea de otro paciente, que la fase analítica está arruinada o que realmente mi paciente no es que vaya a resucitar, sino que está deshidratado y que esos exámenes pues no sean los adecuados. Y van a encontrar cosas así. Teniendo nuestros pacientes anemia 2 días antes, de pronto pues, recobran la hemoglobina como arte de magia. Y uno se pregunta, ¿realmente está bien? ¿O es que nuestro paciente está deshidratado? ¿O realmente le han tomado a otro paciente? ¿No? Entonces, el hecho de saber interpretar esos exámenes como normales o anormales es la significancia que nosotros vamos a darle en relación a la enfermedad de mi paciente. Ahora sí, me gusta torturarles con esto porque sé que han llevado y que puede significar conceptos abstractos, pero
Lo importante es tener estos conceptos bien claros para continuar. Cada vez que yo me enfrento a un examen de laboratorio, tengo 4 posibilidades. 4 posibilidades y entre ellas están 1. Primero, tener a un verdadero positivo, es decir, el paciente tiene la enfermedad y está diagnosticado con la prueba adecuadamente como enfermo. Un falso positivo. La enfermedad no está presente, pero ha salido positivo a la prueba. Un verdadero negativo. No tiene la enfermedad y ha salido negativo a mi prueba. Un falso negativo. La enfermedad no se ha detectado, es decir, es portador de la enfermedad y no se ha detectado con la prueba determinada. ¿Sí? Estas 4 posibilidades. ¿Está bien? ¿Preguntas? No. Muy bien. Y es así. En una población puedo tener verdaderos negativos, verdaderos positivos, falsos negativos. Y es así en toda la población. Entonces, cada vez que tenemos un examen de laboratorio, tenemos que preguntarnos, ¿estoy frente a un paciente con enfermedad? ¿La está escondiendo? ¿No la he detectado? ¿O realmente está sana? ¿No? Esas 4 probabilidades. Y eso se hace a ciegas, pues. Si no hacemos una historia clínica, si no hago un examen físico. Si yo agarro a uno de ustedes y le hago una prueba, no sé, de cualquier hemoglobina, no sé, una prueba de coronavirus, vamos a ver, una prueba rápida de coronavirus. Tengo esas 4 posibilidades. No he revisado a mi paciente, es a ciego. Así agarro a cualquiera de ustedes y le hago una prueba rápida. Primera posibilidad, está sano. Segunda, está enfermo, está escondiendo la enfermedad o no la diagnostica. Así nomás. ¿Qué cosa entonces va a aumentar nuestras probabilidades de diagnóstico? La historia clínica y el examen físico. Si este 20% que adicionamos a estos 2 pasos previos para tener el 100% de diagnóstico, solo un porcentaje pequeño de los pacientes que recojamos a ciegas, vamos a poder diagnosticar solamente con exámenes de laboratorio. Solamente. Si se fijan bien en esta gráfica, a ver, si se fijan bien, los puntos oscuros, solamente esa posibilidad tenemos de diagnosticar a nuestros pacientes teniendo la enfermedad sin haber realizado ningún examen extra, ni historia clínica. ¿Qué es la sensibilidad y qué es la especificidad? La sensibilidad de una prueba de laboratorio es la capacidad que tiene una prueba cualquiera para clasificar como portador de una condición, es decir, enfermo. Se usa para captar enfermedades peligrosas, como por ejemplo, pero tratables, como por ejemplo, digamos, el PCR. Su valor normal es de 0 a 100%. ¿Qué es la sensibilidad? La capacidad de una prueba para diagnosticar a un paciente como enfermo. En el caso del coronavirus, para que ustedes entiendan, esta prueba es sensible a aquella que detecta mayor cantidad de casos como enfermos, aunque sea falsamente diagnosticados, solamente con la finalidad de agarrar a pacientes. Son pruebas de pesquisa, son pruebas de búsqueda. Y el valor normal es de 0 a 1 o 0 a 100 si quieren el porcentaje. La especificidad
es la capacidad de una prueba para detectarlo como sano. Son pruebas confirmatorias y el rango va de 1 a 0 o de 0 a 100%. Y ya, puede ser 1 en el caso del HIV, la ELISA, digamos el ELISA para el HIV. Si ponemos esa enfermedad, lo sensible sería la prueba rápida para el HIV y lo específico para el HIV, pues el ELISA. Y siempre el diagnóstico debe ser así. Una prueba de alta sensibilidad con una de especificidad para descarte. Bueno, en el caso del coronavirus, ¿cuál sería la prueba específica? Es decir, una vez que hemos agarrado una prueba sensible como la prueba rápida, ¿cuál sería la prueba específica? El PCR. El PCR. Es decir, estos pacientes que hemos diagnosticado como verdaderos, con la específica, con la prueba específica, los vamos a descartar. Muy bien, y la sensibilidad tiene esta fórmula, que son los verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos. Y la especificidad tiene esta fórmula también, verdaderos negativos sobre verdaderos negativos más falsos positivos. ¿Y eso para qué vamos a saber? ¿Para qué vamos a tener estas dos fórmulas? Para saber la validez. ¿Y qué es la validez de una prueba de laboratorio? Es la capacidad que tiene para medir correctamente un fenómeno. Es la capacidad que tiene un instrumento, es decir, por ejemplo, el hemograma, para medir correctamente el fenómeno. La validez se mide a través de verdaderos positivos más verdaderos negativos sobre el total de los casos. Un poco difícil, abstracto, pero quiero que sepan esa parte para entender el resto, porque yo voy a preguntar qué es sensibilidad, qué es especificidad desde ahora, un poco, porque en realidad voy a decir, esta prueba es muy sensible, nada específico. Entonces ustedes ya entienden qué significa. ¿Qué es una prueba estándar de oro o gold estándar? Es una prueba a la cual se remite como la prueba exacta para el diagnóstico, que refleja la capacidad exacta de medir. Por ejemplo, ¿cuál es el gold estándar para el diagnóstico de la tuberculosis? Es el cultivo. ¿Qué cultivamos? Esputo o cualquier secreción del tuberculoso y vemos cómo crece la bacteria. Claro, si puedes ver a la bacteria crecer, tenemos el diagnóstico de oro. Es decir, a través del cultivo vemos la bacteria y podemos observar que existe la enfermedad. Ponemos en descubierto la enfermedad. En el cáncer, en general, el gold estándar es la biopsia. Y a ver, ¿cuál es el gold estándar para el diagnóstico del infarto? ¿Quién sabe? ¿Mm? Marca cardíaca. No, Troponina. no. Eso es solamente Pues, el gold estándar. Es la biopsia por post-mortem, es decir, ¿qué pasa, chicos? Creo que es la de máxima audiencia. Doctora, no se escuchaba en su momento. No te preocupes, no he hablado nada importante. Pero les decía que el diagnóstico, el gold estándar para el diagnóstico del infarto es la biopsia post-mortem. Es decir, sacar un pedazo del tejido cardíaco y ver que ha habido infarto. Claro.
Y así va pasando. Cada enfermedad, hasta donde sé, tiene un gol estándar. Ahora, ¿qué ha pasado con esto? Ya, muy bien. Y eso es solamente para que reforcemos lo que hemos explicado. Es algo para que ustedes estudien. ¿Y qué nos va a llevar a eso? ¿Para qué vamos a querer saber quiénes son falsos positivos, quiénes son falsos negativos? Para saber el valor predictivo positivo y negativo. Y estos valores predictivos positivos representan la probabilidad de tener una condición, es decir, una enfermedad, saliendo positivo a una prueba. ¿No les ha pasado que cada vez que tienen una prueba de laboratorio, cualquiera que se hayan hecho, no se pregunta uno qué probabilidad tengo de que realmente esto sea real? O que no sea verdadero, o es total. No, es un conjunto de posibilidades. 4 probabilidades ahí ya hemos mencionado. Cada uno, si ponemos 25% de probabilidad de tener la enfermedad, la condición, o no. Y esto mide los valores predictivo positivo y negativo. En el caso del positivo, demuestra la presencia de tener un resultado positivo teniendo la condición, ¿no? Y su fórmula es verdaderos positivos más falsos positivos. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de no tener la enfermedad saliendo negativa a la prueba. Y es definida como verdadero negativo sobre verdadero negativo más falso negativo. Muy bien, ya les he mareado. Ahora marearemos un poco más la perdiz. Haremos un ejemplo. Saquen su calculadora o saquen su celular, por favor. ¿Todos ya tienen? Levanten la mano los que ya tienen su calculadora, su celular. Sí, doctora, aquí. Ahora, ¿ya tienen? Perfecto. Sí. Muy bien, vamos a calcular primero la sensibilidad de este ejemplo. Un momento, por favor. No dejan de llamarme. A veces me pregunto si ven mi clase o no. Ya, listo. Muy bien. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Solamente es un ejemplo para que vean lo que estoy queriendo decir. En un estudio, acerca del diagnóstico de las caries oclusales diagnosticadas por radiografía. Solo es un ejemplo abstracto, no es parte de nuestro tema, lo sé, pero es bueno que nosotros sepamos interpretar. En 134 casos de pacientes que se han sometido a radiografías, se ha encontrado que con una radiografía y un diente cariado habían 45 personas. Y de estas personas que tenían también dientes cariados, solamente 21 han salido negativos a la radiografía. De ellos, han salido positivos a la radiografía y no tenían caries, 15%, 15 personas. Y han salido, no tenían caries y han salido positivos a la radiografía, 53%. Lo que quiere decir es que 45 eran verdaderos positivos, 15 falsos positivos, 53 verdaderos negativos y 21 falsos negativos. Saquen por favor la sensibilidad de la radiografía y la especificidad de la radiografía versus un diente cariado. Y me van a decir.
¿Cuántos jóvenes? ¿Ya tienen el resultado? ¿Cuánto es la sensibilidad? 0,68 sería, doctora. 0, 68. ya es la sensibilidad. Y la especificidad. 0.68. Ya, sensibilidad. Especificidad, jóvenes. Zero 0,92 especificidade. 92. 0,92. Eso. Yo creo que no. A ver, A ver. 0,77. 0,77. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Y no vayan a decir, es que es sensible 66% y es específica 77%. No. ¿Qué quiere decir eso? La sensibilidad, hemos dicho que es la probabilidad de diagnosticar como enfermo a un paciente. Entonces, la radiografía versus un diente cariado tiene 66% de sensibilidad para diagnosticar un diente cariado. Y tiene una especificidad de 77%. ¿Qué opinan de eso? ¿Se puede diagnosticar con radiografía un diente cariado? No. Claro que no, porque tenemos que ser disquisitivos de hoy en adelante. Tenemos que ser tacaños si quieren. Una prueba sensible, adecuada, debe tener entre 80 y 100%. Y especifica lo mismo, entre 80 y 100%. No pueden utilizar pruebas sensibles y específicas con rangos más bajos. Quiere decir que es mala prueba. Y sí, bueno, ahora eso era lo abstracto, ¿no es cierto? Ahora veremos a lo real. ¿Cuál es el gol estándar para diagnosticar un diente cariado? Gabriel, no estás con sonido. La extracción del diente. No, es tocar, que se hunda, ¿no es cierto? Así hacen los Sí. dentistas. Se hunde, ya está cariado. Mirar, ver, tocar el diente que se está deshaciendo es el gol estándar. Y ese tiene 100%. Comparado con una radiografía, ¿se debe usar radiografía para diagnosticar un diente cariado? No. No. Entonces no es buena prueba. Ahora, Entonces, muy bien. Ugors- ¿Qué es la coronariopatía? Ustedes ya saben.